Ok, perdón. Ok, de la clase pasada hay alguna pregunta, alguna duda. ¿No? El, el estudio de las proteínas es muy amplio y bueno, antes de empezar a trabajar con proteínas, con estructura de proteínas, quisiera que revisiéramos un poquito de un par de características de las proteínas que nos permitirán entender un poquito más sobre lo que vamos a hacer con el software. Entonces, uno de estos es el coeficiente de extinción molar de las proteínas. Entonces, todas las proteínas tienen coeficiente de extinción molar, es una propiedad físico-química. Y recuerdo que lo mencioné, pero no abundamos quizás mucho sobre ello. Entonces, todo aminoácido que tenga, toda proteína que tenga residuos de aminoácidos aromáticos, principalmente tirosina y triptófano, noten que la fenilalanina absorbe luz, pero absorbe poca luz. Y lo hace a 260, 250 nanómetros, mientras que la tirosina y el triptófano absorben fuertemente a 280 nanómetros. Entonces eso es lo que tenemos aquí en este gráfico. Recuerden, eso lo vimos. Entonces es en términos individuales. Entonces el triptófano es el que más absorbe. Y eso también nos lleva a la parte de fluorescencia. Entonces, las proteínas que absorben luz eventualmente tendrán que liberar esa energía en forma, y muchas veces lo hacen en forma de luz. Entonces, fluorescencia. Y el que tengamos presentes estos aminoácidos en las proteínas hace que el estudio de las proteínas sean pues, relativamente fácil, utilizando aparatos como espectrofotómetros o espectrofluorómetros. Entonces, si estudiamos la absorbencia, tenemos que hacer con un espectrofotómetro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la proteína que ustedes purificaron. No, esto se hace con proteínas puras, no se hacen con mezclas de proteínas. Entonces, cuando ustedes purifican su proteína, su enzima de interés, y ustedes creen que está pura, ustedes pueden hacer estos experimentos. Si no está pura, no tiene sentido hacer este tipo de experimentos. Esto solamente es para proteínas puras, no para mezclas de proteínas. Eso es la primera limitante. Entonces, si tienen su proteína pura, pueden hacer este tipo de experimentos. Si no lo tienen pura, no pueden hacer esos experimentos, tanto el de espectrofotometría como el de espectrofluorometría. Porque la señal va a ser directamente proporcional a esta propiedad de la absorbencia de luz, que es la ecuación de Lambert y Beer que tenemos aquí abajo. Esta es la ecuación de Lambert y Beer. Esta es la intensidad de absorbencia de una muestra de proteína. Entonces tenemos en el espectrofotómetro una lámpara que recuerden en la clase de fundamentos de química. Se excita un metal, tungsteno, puede ser xenón o mercurio, y se emite luz. Recuerden, la excitación de los electrones, se emite luz, y esa luz abarca todo el espectro visible, y con un monocromador, es un monocromador, un tipo de prisma,
se selecciona la longitud de onda. Tenemos aquí la longitud de onda, wavelength, que va a incidir sobre o en la muestra. Va a pasar a través de la muestra y tiene que ser una solución acuosa, transparente generalmente, o con algún color que indique. Recuerden, si tiene color, indica absorbencia inmediatamente, porque el color que emite es el color de la longitud de onda que no se absorbe, y el resto se absorbe. Por eso tenemos los colores. Entonces, pasa las de luz y tenemos un detector. Entonces, noten aquí que I0 e I, pues tiene una referencia, ¿no? I0 es la luz incidente total, y I es la luz que ha sido capaz de pasar esta muestra, que tiene algo que absorbe, en este caso triptófanos o tirosinas en la proteína. Tenemos el detector, generalmente es un amplificador, la señal, y se genera este espectro de absorbencia, o bien si fijan directamente a 280 nanómetros, les dará la intensidad de absorbencia. Entonces aquí abajo, por ejemplo, sería cercano a 1, y aquí cercano a 6. Normalmente se llega hasta 6, se trabaja entre 0 y 1 preferentemente, pero podemos llegar incluso a 2 con cierta confianza en algunos aparatos. Y con eso ustedes pueden calcular la concentración de la proteína con el coeficiente de extinción molar, que está dado en qué unidades, en molar a la -1, centímetros a la -1. Entonces, el molar es la concentración molar de la proteína. Y centímetro a la -1 es la longitud de paso de luz. Entonces, centímetro a la -1 se refiere a esta distancia, al paso de luz. Entonces, aquí la celda pues, podría ser de 1 centímetro, puede ser de medio centímetro, puede ser de 2 centímetros o de 3, y eso lo vamos a considerar aquí. Centímetros a la -1. C es la concentración molar. Lo van a ver seguramente en físico-química aplicada a la biología, pero solo se lo estoy adelantando para que tenga sentido lo que vean. Y L es la distancia del paso de luz. Ese es L. Y de esta manera, pues ya podemos calcular la concentración de nuestra proteína en la muestra. Entonces, es una forma relativamente fácil, sencilla y además rápida y confiable. Entonces, otra es que en proteínas tenemos diferentes niveles estructurales. Entonces, ya habíamos visto que tenemos las proteínas fibrosas, esas solamente tienen estructuras alfa hélices y regiones desordenadas. Y de hecho aquí, les comentaba que la situación con la mayoría de las proteínas es mucho más complejo de lo que uno ve en clases. Entonces, si hablábamos de las proteínas fibrosas y del orden y desorden, entonces miren, este es un artículo que ya tenía, que acabo de revisar hace unos días, es del 2015, es bastante reciente. Y vean el título. Entonces, orden y desorden en proteínas filamentosas intermedias. Ese es el título. Filamentos intermedios, IFs, son componentes importantes del citoesqueleto. Profe, ¿está mostrando el artículo? Sí,
Vamos, ya vi. Gracias por... Ahí está el artículo. ¿Ok? Orden y desorden en un filamento, en proteínas filamentosas intermedias. Ese es del 2015. Y mencionamos algunas proteínas filamentosas, pero es mucho más complejo de lo que podemos ver. Entonces, aquí tenemos una imagen de las diferentes proteínas filamentosas que podemos encontrar en el ojo, por ejemplo, en el cristalino, la faquinina, la filencina, de hecho, proteínas que ni conozco, para serles sincero. O sea, es tan amplio todo esto que uno sabe que existen las proteínas filamentosas, fibrosas. Y conoce algunas, más o menos tenemos, pero todas es difícil. Entonces, en la piel, por ejemplo, las queratinas, eso es clásico. Por ahí alguien me preguntaba sobre si el ácido hialurónico sería eficiente en la interacción, etcétera, en la preservación. Pues no, de entrada, cómo está estructurada la piel y cómo podemos tener las diferentes queratinas. Entonces, no hay una, son varias. Queratina 1, 2, 5, 6, o la 2, queratina 9, 10, 14, la 14, 17, 19, etcétera. Y todas con un papel específico en la piel, en el tejido epidérmico. Entonces, ese es uno. Tenemos también en los pulmones, queratinas simples epiteliales, queratina 7, 8, queratina 18 a la 20, eso están, por ejemplo, en el hígado, en los intestinos, en el epitelio intestinal, aquí abajo, o bien el cabello y las uñas. Tenemos la queratina 31, 38, queratina 81, 86, son queratinas muy especiales. Y eso es una razón de que sea fibroso, es una razón de por qué ustedes pueden ver, si observan sus uñas, pueden ver unas líneas, e incluso pueden obtener filamentos de esas líneas, de sus uñas. Entonces, cuando nos cortamos las uñas, lo cortamos en forma transversal, pero la queratina sigue creciendo en forma longitudinal. Entonces, esa parte interesante, lo mismo con el cabello. Cuando nos cortamos el cabello, lo cortamos en forma transversal, la queratina, pero sigue creciendo. El sistema nervioso también tiene queratinas, los neurofilamentos, LMH, la alfa-interleucina, la anestina, la periferina, la GFAP. Entonces, todo esto en el cerebro, tejido muy blando. En el músculo cardíaco, o sea, en el corazón, en el esqueleto, etcétera. Tenemos la desmina, la cincoilina, la cinemina. Acá abajo, en los vasos sanguíneos y otros, también tenemos la bimentina. Entonces, esa flexibilidad de los vasos sanguíneos y la resistencia a la ruptura, etcétera, porque pueden, y a la presión, además, recuerden, podemos hacer diferentes presiones. Tiene que ver aquí también las queratinas. Y ya dentro de la célula, en el núcleo, tenemos a la lámina A, C, lámina B1, B2. Y bueno, este sería este de acá. Ok, ese es un dominio alfa un alfa hélice. Entonces tenemos, este es un filamento y tiene regiones desordenadas hasta la cabeza, la cola y la parte ordenada. Entonces suelen estar así suelen ser así las proteínas fibrosas. En medio tienden a tener una parte bien ordenada alfa hélice, en los extremos tienden a ser desordenadas. Y hay diferentes tipos de acomodos, tipo hongo, tipo cepillo,
Este es tipo cepillo y de flor, noten la longitud de cepillo y trufa. Entonces, vean y recuerden lo que les comentaba, que tenía mucho que ver en la identidad celular, y al hablar de identidad también implica esto la formación de límites, es decir, que evita que entren en contacto las membranas plasmáticas, de tal forma que forman una barrera entre las células, y el poder sobrellevar esta barrera pues es difícil. Y entonces cada una de las células mantiene su identidad estructural única como sistema. Entonces, las células no se tocan, sino hay una capa que más las mantiene separadas. Pero además es, como les comentaba, es suave como, bueno, como la sustancia más suave que ustedes hayan sentido, y se pueden desplazar entre sí. Entonces tenemos esta suavidad, recuerdan los grupos hidroxilos, etcétera. Entonces se pueden mover libremente sin impedimentos estéricos, es decir, sin que haya fricción y daño por el desplazamiento entre células. Por eso es que ustedes pueden mover las manos, o sea, se preguntan por qué podemos mover las manos y no nos duele. Es por esta razón, ¿no? Porque todas nuestras estructuras no son rígidas, son estructuras que son movibles, pero al momento que nos movemos, no nos duele, por eso tenemos toda esa flexibilidad de nuestros tejidos, se debe precisamente a este tipo de proteínas fibrosas, parte interesantísima. Y en el momento que nos duele, o es por algún golpe, por la inflamación, es una entrada de estas células del sistema inmune, o bien porque tienes un cuerpo extraño. Y por ahí de cuerpos extraños, pues podemos tener de entrada los naturales, los cristales que se forman por el ácido láctico, cuando se hace ejercicio extremo, o bien cuando se forman cristales de ácido úrico, la gota, la famosa gota. Por ahí me recuerda también un tema de la alimentación, la gota, que es la acumulación de ácido úrico por consumo excesivo de proteínas, de carnes. Se acumulan en las articulaciones el ácido úrico y forma cristales, se cristalizan, y eso empieza a evitar o complicar el desplazamiento suave de los tejidos, y entonces vienen las dolencias. Entonces, cuando no hay nada de eso, tenemos el desplazamiento suave entre tejidos y en los tejidos. Entonces, en el caso del ácido úrico y la alimentación en diferentes épocas, el problema del ácido úrico surgió desde el momento en el que el ser humano tenía un exceso de alimentación por carnes, y eso empezó a ocurrir cuando se tenía cuando apareció una clase privilegiada, llámese sacerdotes, gobernantes, funcionarios de alto nivel, etcétera, que tenían acceso a un exceso de proteína. Entonces, con ello apareció la gota, es decir, el exceso de ácido úrico acumulado en las articulaciones y la formación de los cristales. Entonces, originalmente se consideró como una enfermedad de ricos. Y sigue siendo una enfermedad de ricos, porque solamente los ricos comen muchas proteínas. Y es ahí que solamente en ciertas condiciones de alimentación se pueden desarrollar ciertas patologías, pero en la evolución como tal, esto es difícil. O sea, la parte salvaje de la evolución, en la época salvaje de la evolución del hombre, difícilmente se podía tener ese tipo de enfermedades, porque no siempre se tiene la disponibilidad diaria y en abundancia de las proteínas de ese tipo de alimentos, de carnes. Y después viene, pues bueno, nuestra época actual, en donde el refrigerador es una maravilla. Ustedes compran la carne y les dura semanas, un montón de derivados. Entonces,
eso es diferente. No debemos de ver eh, a la alimentación con la visión moderna, al menos no en cuanto a evolución. Es diferente. Y el tiempo que tenemos de nuestra época moderna es exageradamente corto comparado con los millones de años que tenemos en forma evolutiva. Entonces, bueno, y lo otro es sobre los vegetarianos, eh, que tienen que comer infinidad que comen verduras. Bueno, la evolución también ya probó esa opción de ser humano vegetariano o una especie previo al ser humano, el Homo sapiens vegetariano, y todo el día se la pasaba masticando, 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 masticando. Entonces los molares son diferentes, eran diferentes, las mandíbulas eran también diferentes, y desde luego la evolución lo probó, se mantuvo por no sé cuánto tiempo, y finalmente no funcionó y desapareció. Así es la evolución. Entonces, solamente aquellos que tienen diferentes fuentes, pueden asimilar diferentes fuentes de alimentación, formas de nutrientes. Los nutrientes son aquellos que sobreviven